Cállate, maldita negra. Tú no sabes nada y no tienes derecho a estar en mi clase. Lárgate de aquí o te saco yo misma a la fuerza. De pronto la maestra con una rabia incontrolable derrumpió el brazo a la joven negra, quien soltó un grito desgarrador al instante, haciendo que entrara alguien y en ese momento todo cambió. El grito se escuchó antes de que sonara el timbre. Siéntate y cállate de una vez. ¿Quién crees que eres para interrumpir? El aula quedó en silencio. Algunos alumnos bajaron la mirada, otros fingieron buscar algo en sus mochilas. La maestra Gálvez estaba de pie frente al pizarrón, con el rostro enrojecido y los puños tensos. No era la primera vez que levantaba la voz, pero esa mañana había algo distinto, era algo más personal. María Elena, una joven de 17 años con la piel negra, permanecía de pie junto a su pupitre. Tenía el cuaderno abierto y la mano aún a medio levantar. Había intentado corregir una fecha mal escrita, nada más. Lo había hecho con respeto. Y aún así, la profesora la miraba con desprecio. Siempre lo mismo contigo, continuó. Siempre creyéndote más lista que los demás. Deberías aprender tu lugar y dejar de hacer perder el tiempo a la clase. La joven tragó saliva. No respondió de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía empeorar la situación. Perdón, profesora, dijo al fin. Solo quería. No me hables, negra. La interrumpió. Bastante tengo ya con alumnos problemáticos como tú. Gente que no sabe comportarse y viene aquí solo a hacerse la víctima. El murmullo incómodo recorrió el aula. Nadie se atrevió a intervenir. María Elena apretó el lápiz con fuerza, intentando mantener la calma. La profesora avanzó un paso más, invadiendo su espacio. Si no puedes seguir el ritmo, la puerta está ahí, añadió con frialdad. No todos están hechos para estudiar, y mucho menos ustedes los negros. La señora Gálvez no se apartó. Al contrario, se apoyó con ambas manos sobre el pupitre de María Elena, inclinándose hacia ella como si quisiera aplastarla con su presencia. Es que, solo mírate, dijo en voz baja, pero lo bastante clara para que todos escucharan. Siempre con esa cara de orgullo barato. Creyendo que sabes más que los demás cuando apenas si sabes comportarte. María Elena sintió como el calor le subía al rostro. El nudo en la garganta apareció de golpe, duro, traicionero. Parpadeó despacio. No iba a llorar. No allí. No delante de ellos. No he hecho nada malo, respondió, casi en un susurro firme. Solo estaba. ¿Nada malo? La profesora soltó una risa seca. Levantarse sin permiso, atreverte a interrumpir mi clase y desafiarme. Eso es lo único que sabes hacer. Provocar. Siempre igual, siempre estos malditos negros queriendo llamar la atención. En ese momento, algunos compañeros se removieron incómodos en sus asientos. Si tuvieras un poco de educación, continuó la maestra, entenderías que aquí mando yo. Pero claro, no se puede pedir mucho a alguien que viene de los barrios más pobres de África. El golpe fue silencioso pero brutal. María Elena apretó los dientes. Sus manos temblaban, así que las escondió bajo el pupitre. Sentía las lágrimas empujar, insistir, quemarle los ojos. Pensó en su padre, en todo lo que le había dicho sobre no bajar la cabeza, sobre aguantar. No iba a darles ese espectáculo. Mírame cuando te hablo, inútil negrita, ordenó la señora Gálvez. María Elena levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos, pero firmes. No había súplica en ellos. Eso pareció irritar aún más a la profesora. ¿Qué pasa, moñita? ¿Ahora te haces la fuerte? Escupió. Si no eres más que una cría malcriada. Aquí no eres especial, ¿me oyes? Aquí eres una más, y de las que sobran. Un murmullo recorrió el aula. La humillación ya no era solo verbal, era pública. La profesora estiró la mano y le apartó el cuaderno de un manotazo, haciendo que cayera al suelo. Recógelo, dijo. A ver si al menos sirves para eso. María Elena se inclinó despacio, con el corazón latiéndole en los oídos. Mientras tanto, la maestra Gálvez regresó lentamente al frente del aula, como si nada hubiera ocurrido. Tomó la tiza y empezó a escribir fechas en el pizarrón, pero su voz seguía cargada de veneno. Anoten, ordenó. Y que nadie vuelva a interrumpir. Ya he tenido suficiente circo por hoy. María Elena volvió a sentarse. Tenía la espalda rígida, los ojos clavados en el cuaderno que había recogido del suelo. Las palabras escritas se le mezclaban, pero fingía escribir. El silencio era tenso e incómodo. La profesora continuó explicando la lección, pero cada tanto lanzaba comentarios dirigidos indiscretamente a María. Luego se quejan de que no avanzan, decía. Pero con ciertos alumnos es imposible. Con esa falta de disciplina,
falta de respeto, y falta de valores en casa. Pero de igual manera no se tiene que estudiar para ser sirviente o lavar los baños. Algunos estudiantes se miraron. Otros apretaron los labios. María Elena sintió como la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. No levantó la cabeza. No quería darle otra excusa. Hay gente, prosiguió la maestra, que debería estar agradecida de poder sentarse en un aula y no desperdiciar la oportunidad comportándose como unos salvajes. Eso fue demasiado. María Elena levantó la vista despacio. Su voz salió temblorosa, pero clara. Ya basta, le pido el favor que no me falte al respeto, dijo. Yo a usted no le he faltado en ningún momento. El aula quedó congelada. La señora Gálvez giró lentamente. Sus ojos se clavaron en la joven con una furia abierta, sin disimulo. ¿Cómo me estás hablando, maldita india?, preguntó, avanzando. ¿Ahora resulta que también me das lecciones? María Elena se puso de pie. Las manos le sudaban, el corazón le golpeaba el pecho, pero no retrocedió. Yo no soy lo que usted dice. Y no tiene ningún derecho a humillarme delante de todos. Añadió María Elena, pero ese fue el error imperdonable. Cállate, estúpida negra. Gritó la profesora. No te atrevas a contestarme. No eres nadie para hacerlo. Nadie. En ese momento se acercó de golpe, demasiado rápido. Agarró a María Elena del brazo con violencia y una rabia incontrolable, intentando obligarla a sentarse. La joven reaccionó por instinto y trató de soltarse. «Me está lastimando, suéltame», exclamó. «No me toque». La resistencia, mínima pero firme, desató algo oscuro en la maestra. Su rostro se descompuso, la rabia la dominó por completo. Apretó con más fuerza, giró el brazo de la joven de una manera antinatural. El cuerpo de María Elena reaccionó antes que su mente. Un dolor agudo le subió desde el brazo hasta el pecho, dejándola sin aire. «Te dije que te callaras», rugió la señora Gálvez, fuera de sí. «¿Quién te crees para desafiarme delante de todos? ¿Para hacerte la valiente?» María Elena intentó soltarse, pero el dolor la paralizaba. Sentía el brazo atrapado, y rígido, acompañado de un dolor que nunca en su vida había sentido. «Siempre iguales», escupió la maestra. «Solo se victimizan, estos insolentes, creyendo que el mundo les debe algo. Aquí no mandas tu maldita negra. Aquí mando yo». La presión aumentó. Demasiado. El dolor se volvió insoportable, punzante, cegador. Entonces María Elena gritó. Un grito crudo, desgarrador, que rompió el aire del aula. La señora Gálvez la soltó de golpe, como si el sonido la hubiera devuelto a la realidad. Dio un paso atrás, respirando con dificultad. María Elena cayó contra el pupitre, sujetándose el brazo, temblando de pies a cabeza. Las lágrimas corrían sin control, ya no por vergüenza, sino por el dolor que la atravesaba entera. El aula estaba en silencio absoluto. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía qué decir. María Elena respiraba con dificultad. Tenía el rostro empapado en lágrimas y el cuerpo encogido contra el pupitre. Apretaba el brazo contra su pecho, pero ya no reaccionaba como antes. El dolor seguía ahí, intenso, pero había algo peor, una sensación extraña, hueca. No, no lo siento, murmuró primero, casi para sí misma. Nadie respondió. No siento el brazo, repitió, esta vez más alto, con la voz rota. Ese fue el momento en que el rostro de la señora Gálvez cambió. La furia desapareció de golpe, sustituida por un miedo mal disimulado. Miró la posición antinatural del brazo, la forma en que María Elena lo sostenía sin fuerza, como si no le perteneciera. Yo, balbuceó. Tú me provocaste. Dio un paso atrás, nerviosa, pasándose una mano por el cabello. Te lo dije, añadió, casi justificándose. Te dije que no me desafiaras. Miró alrededor del aula. Decenas de ojos la observaban, abiertos, incrédulos. Algunos alumnos habían sacado el móvil, temblando. La profesora tragó saliva. Se te rompió el brazo, dijo al fin, en un hilo de voz. Pero fue un accidente. Tú te resististe. El murmullo fue inmediato. Indignado. Incrédulo. No fue un accidente. Gritó alguien. María Elena sollozó más fuerte, el cuerpo sacudido por espasmos de dolor y shock. Justo entonces, la puerta del aula se abrió de golpe. El director del instituto apareció en el umbral. Era un hombre alto, de cabello canoso, con gesto serio. Se quedó inmóvil al ver la escena, su hija en el suelo, llorando, rodeada de pupitres, la profesora pálida, temblorosa, el aula paralizada por el horror.
Los ojos del hombre se clavaron en María Elena. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó, con una calma peligrosa. Ella levantó la mirada como pudo. «Papá», susurró. «No siento el brazo». El director avanzó lentamente, cada paso cargado de una tensión insoportable. Se arrodilló junto a su hija, sin apartar la vista de la señora Gálvez. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos anteriores. Porque ahora, alguien que no iba a mirar hacia otro lado acababa de llegar. El director tomó con cuidado el rostro de su hija, obligándola a mirarlo sin tocarle el brazo. «Tranquila», dijo en voz baja. «Respira. Mírame a mí». María Elena obedeció como pudo. Tenía el rostro desencajado, los labios temblorosos. «Me duele, pero no lo siento», repitió. «Papá, no lo siento». El hombre apretó la mandíbula. Se incorporó despacio y entonces miró a la señora Gálvez. No gritó. No levantó la voz. Eso lo hizo aún peor. «Explíquese», ordenó. La profesora retrocedió un paso. Su autoridad había desaparecido por completo. Ya no era la dueña del aula, era una mujer acorralada. «Director, fue una situación difícil», empezó. «La alumna me desafió, me faltó el respeto delante de todos. Perdí el control, pero no fue mi intención». «¿Mi hija la provocó para que la humillara?», interrumpió él. «¿Para que la agarrara?». La mujer abrió la boca, pero no encontró palabras. «Yo solo quise disciplinarla», añadió, desesperada. «Ya sabe cómo son, cómo reaccionan algunos alumnos». El silencio se volvió denso. Varios estudiantes inhalaron con fuerza. El director dio un paso más hacia ella. «No termine esa frase», dijo con frialdad. «Ya ha dicho suficiente». Se giró hacia los alumnos. «¿Alguien va a decirme qué ocurrió realmente?». Por un segundo nadie respondió. El miedo seguía ahí. Entonces, una chica levantó la mano, temblando. «La insultó», dijo. «Desde que empezó la clase. Delante de todos. La humilló», añadió otro. «La obligó a agacharse. La agarró», dijo alguien más. No la soltaba. Cada palabra caía como un golpe. La señora Gálvez empezó a sudar. Negaba con la cabeza, pero ya nadie la escuchaba. El director volvió junto a su hija y sacó el teléfono. «Llamen a una ambulancia ahora», ordenó. «Y a inspección educativa». Luego se puso de pie lentamente y miró de nuevo a la profesora, esta vez sin ningún rastro de contención. «Usted no vuelve a tocar a un alumno en su vida», dijo. «Y menos a mi hija». La tensión era insoportable. La señora Gálvez parecía a punto de quebrarse, pero el daño ya estaba hecho. En el suelo, María Elena cerró los ojos, aferrándose a la voz de su padre, mientras el aula entero entendía que aquello no iba a quedar impune. Y lo peor para la profesora aún estaba por comenzar. Las sirenas se escucharon a lo lejos primero, apagadas, casi irreales. Luego se hicieron más cercanas. El sonido atravesó las ventanas del aula y provocó un estremecimiento colectivo. La señora Gálvez lo entendió antes que nadie. «No es necesario llegar a tanto», dijo, con la voz quebrada. «Podemos hablarlo, fue un mal momento». El director no respondió. Permanecía junto a su hija, de pie, con los brazos cruzados, como un muro imposible de mover. La puerta del aula volvió a abrirse. Esta vez entraron 2 agentes de policía, seguidos por la orientadora del centro. La escena hablaba por sí sola. La alumna en el suelo, llorando, sostenida por su padre, los estudiantes en silencio absoluto, la profesora pálida, sudorosa, arrinconada junto al pizarrón. «¿Quién es la profesora a cargo?», preguntó uno de los agentes. La señora Gálvez levantó la mano con torpeza. Yo soy». El agente miró al director, que asintió lentamente. «Está detenida», dijo con voz firme. «Tiene que acompañarnos». «¿Detenida?», repitió ella, incrédula. «Esto es un error. Esa negra me provocó, yo llevo años enseñando aquí». «Años». «Guarde silencio, señora, o todo puede ser usando en su contra», dijo el agente segundos antes de cerrarle las esposas. «Ustedes no saben lo que es lidiar con chicos así», murmuró ella, con la voz rota, mientras se la llevaban. «No saben lo difícil que es». El director la miró por última vez. «Lo difícil», dijo, «es ser mi hija y sobrevivir a alguien como usted». Los agentes la condujeron fuera del aula. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que pareció marcar el final de una etapa y el comienzo de otra. En ese momento entró el personal médico. Se arrodillaron junto a María Elena, hablándole con calma, inmovilizándole el brazo mientras ella gemía de dolor.
Su padre no se separó de ella ni un segundo. El aula quedó vacía poco a poco. Nadie habló. Nadie olvidaría lo que había visto. La ambulancia llegó al hospital con las luces encendidas y el sonido constante del monitor marcando el pulso de María Elena. El trayecto fue confuso para ella, entre el dolor, el mareo y las voces que se mezclaban. En urgencias, los médicos actuaron con rapidez. Le inmovilizaron el brazo, le administraron calmantes y pidieron estudios inmediatos. Su padre no se movió de la sala de espera. Permaneció sentado, con la mirada fija en una pared blanca, reviviendo una y otra vez la imagen de su hija en el suelo del aula. Cuando el médico salió, su expresión fue seria, directa. «El daño es grave», le dijo. «Va a necesitar cirugía y un proceso largo de recuperación». María Elena pasó días en el hospital. Las primeras noches casi no durmió. Cada movimiento le recordaba lo ocurrido. No solo era el dolor físico, era la humillación, el miedo acumulado, la sensación de haber sido señalada delante de todos. Meses después, cuando llegó el juicio, María Elena ya no era la chica temblorosa del aula 3B. Entró a la sala con paso lento, pero firme. Declaró sin alzar la voz, sin dramatismos. Contó los hechos con precisión, como quien sabe que la verdad no necesita adornos. Cada palabra pesó más que cualquier grito. La señora Gálvez, sentada frente a ella, evitó mirarla durante casi toda la audiencia. Cuando finalmente lo hizo, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Repitió su arrepentimiento. Dijo que vivía con culpa. Que había perdido todo. Pero María Elena no respondió. La sala estaba en silencio cuando el juez pronunció el nombre de la acusada y detalló, sin rodeos, las consecuencias de sus actos. No hubo adornos ni ambigüedades. Los hechos habían sido probados uno por uno: insultos reiterados, humillación pública, abuso de autoridad y agresión física contra una menor dentro de un aula. Por la gravedad de los hechos, leyó el juez, se impone a la acusada una pena de prisión efectiva, la inhabilitación permanente para ejercer la docencia o cualquier cargo relacionado con menores, y la obligación de indemnizar a la víctima por los daños físicos y psicológicos causados. La señora Gálvez cerró los ojos. No lloró. Sus hombros cayeron como si, al fin, el peso de lo ocurrido la alcanzara por completo. El arrepentimiento que había repetido tantas veces ya no tenía a quien convencer. El juez añadió una última frase, seca, definitiva. Un aula debe ser un espacio seguro. Quien convierte el poder en violencia no merece volver a ocupar ese lugar. María Elena escuchó sin moverse. No sonrió. No buscó venganza en la mirada de nadie. Apretó la mano de su padre cuando todo terminó. Eso fue suficiente. La exprofesora fue escoltada fuera de la sala. Nadie la miró. Nadie habló. Meses después, María Elena volvió a estudiar. No en el mismo instituto, no en el mismo aula, pero con la cabeza alta. Su brazo sanó poco a poco. Las cicatrices no desaparecieron del todo, pero ya no la definían. La historia no terminó con gritos ni aplausos. Terminó con una condena clara, una responsabilidad asumida por la justicia y una joven que, pese a todo, siguió adelante. No olvides comentar de qué país nos estás viendo. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde creyó que era un ladrón por su color de piel, pero descubrió algo que lo destruyó. Dale clic ahora y nos vemos allí. No olvides suscribirte y dejar tu like para traerte más historias que revelan la verdad oculta.